Hablemos sobre horneado de arcilla polimérica. Quiero mostrarte en este video cómo es que yo horneo mis piezas de arcilla polimérica. Te voy a mostrar algunas técnicas para que puedas hornear sin mayor problema. Yo realizo piezas de arcilla, en este caso son aretes, en su mayoría son para vender, para consumo personal e incluso para regalar. Tú lo puedes usar en lo que tú gustes. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Hermelinda Joyas en todas las redes sociales para que aprendas más sobre arcilla polimérica. Lo primero que tienes que tener para hacer bisutería en arcilla polimérica es un horno, ya sea que utilices el de tu cocina, pero no te lo recomiendo mucho porque habría que limpiarlo muy bien después de cocinar tus piezas, ya que si sueltan un gasecito que podría hacer daño. Yo tengo este horno, está en grados centígrados, pero a veces están en grados Fahrenheit, entonces hay que convertirlo. Este horno lo uso solo para eso, lo pongo en modo calentar, lo pongo en mantener encendido porque en mi celular yo pongo el tiempo o el cronómetro para saber cuánto tiempo voy a tener las piezas dentro del horno. Tú puedes utilizar también un cronómetro o puedes utilizarlo de otra forma como tú gustes. En este caso yo utilizo Sculpey, Premo y Premo Ascens. Yo he utilizado varias marcas de arcilla. Y lo que quiero comentarte es que la mayoría de las marcas de arcilla en la barra pues ya traen indicada la temperatura y el tiempo al que la barra se puede hornear, ¿no? Dependiendo tu pieza, dependiendo el grosor. En mi caso, como son aretes, las piezas son muy delgadas y pequeñas y esta temperatura me viene bien. Pero ahorita te explico cómo es que yo lo horneo. Dice que hay que hornearse a 130 grados por 30 minutos. Mira, si te fijas, 130 grados a 30 minutos, cada 6 milímetros de grosor. Los aretes son delgados, entonces no hay ningún problema con ese tema. Si utilizas otras marcas de arcilla, fíjate que la temperatura no varíe y utiliza la más aproximada a la marca que estás usando. Es indispensable. No puedes hornear sin esto. Es un termómetro de horno, así es. Si no utilizas un termómetro de horno, no te vas a dar cuenta a qué temperatura realmente tienes el horno, porque varía mucho dentro del horno. Lo puedes poner a una temperatura y realmente está en otra. Por ejemplo, ahí está en 150, pero a veces el horno da picos de temperatura de hasta 200 grados o más. Entonces, es indispensable que estés utilizando un termómetro para que veas exactamente a qué temperatura tienes tu horno y puedas regularlo. Si se te sube demasiado, hay que bajar un poco la temperatura, o si se te baja demasiado, pues que vayas subiéndole poco a poco a tu horno hasta que logres la temperatura ideal. Primera recomendación, no sustituyas la temperatura por el tiempo, o sea, hornear a mayor temperatura por un menor tiempo. Esto corre el peligro de que tu pieza no quede bien horneada, se queme o quede cruda. En este caso, esta pieza se le invirtió tiempo, se hizo de forma detallada y al momento de hornear no se horneó de forma correcta. La puse en el horno por 15 minutos solamente, menos de lo indicado, y la temperatura aumentó a casi 150 grados. Casi se quemó. En este caso, la pieza no quedó horneada, se quebra, entonces estás invirtiendo tiempo en piezas que no van a ser de calidad. Ahora, en el siguiente video te voy a mostrar una pieza que horneé a 130 grados, no subió más la temperatura y estuvo en el horno por 40 minutos. Así es, estuvo más tiempo del indicado, pero no se quemó ni quedó cruda porque la temperatura fue correcta. Estuvo 30 minutos en el horno, que es lo indicado, a la temperatura correcta y quedó bien horneada. Los 10 minutos extras no le afectaron porque está dentro de la temperatura correcta. No se quemó, no quedó cruda, estuvo los 30 minutos indicados. Puede estar más tiempo, pero la temperatura correcta no le va a pasar nada. En el caso del tiempo, la situación varía. ¿Por qué? Porque si tú mantienes una buena temperatura, que son 130 grados, y que no pase de ahí, puedes tener una pieza perfectamente horneada, aunque la dejes más de 30 minutos. Esta pieza estuvo en el horno
alrededor de 50 minutos, pero en ningún momento permití que la temperatura aumentara a más de 130 grados centígrados para que no se quemara. Pero la pieza, a pesar de que estuvo más tiempo en el horno, no se quemó y quedó perfectamente horneada. Si te das cuenta, la doblo y no se cuartea ni se quebra. Le aplico fuerza. Entonces, sé que te vas a preguntar, ¿y ahora qué pasa si horneo a menor tiempo con la misma temperatura? O sea, si yo respeto los 130 grados, pero dejo una pieza por 15 minutos, por 20 y no llega a estar en el horno los 30 minutos a 130 grados que me recomiendan. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Esta pieza, que por cierto me da lástima porque está hermosa, está horneada a 15 minutos por 130 grados centígrados. No alcanzó a hornearse bien, aunque la temperatura fuera correcta, le faltó tiempo. Respeta los 30 minutos. Puedes aumentar el tiempo, no disminuirlo. En mi caso así es. Así me pasa. Yo respeto los 30 minutos y los 130 grados centígrados. Siguiente recomendación. Precalentar el horno o no antes de introducir tus piezas al horno. Ok, muchas personas te van a decir que lo hagas, es tu decisión, puedes hacer pruebas. En mi caso, no me gusta hacerlo y te voy a decir por qué. Te estoy revelando todos mis secretos. Ok, en mi caso, porque es bisutería, son piezas muy pequeñas y conlleva amasar bastante bien la arcilla. Aquí es el horno ya precalentado a 130 grados y a partir de ahí introducir la pieza. No me gusta porque recibe un golpe de calor la pieza que en algunas ocasiones genera burbujas. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo evito las burbujas en las piezas? Bueno, este es uno de los trucos que yo utilizo. No precaliento el horno. ¿Por qué? Porque el golpe de calor que recibe la pieza al introducirse ocasiona en muchas ocasiones algunas burbujas de aire que probablemente estén relacionadas con el maltrato de la masa, pero a mí en específico me ha funcionado no precalentar el horno. Estas burbujas se ven muy mal y prácticamente arruinas la pieza que ya tienes, pues en la que ya invertiste tiempo. Si te das cuenta, la pieza está bien horneada. ¿Por qué? Porque la metí al horno, el horno ya estaba en 130 grados y a partir de ahí mi cronómetro inició de 0 a 30 minutos. Y sí, se horneó perfectamente bien. Si te das cuenta, la pieza está bien horneada. No se cuartea, no hay ningún problema, pero esas burbujas arruinaron mi pieza. Se ve muy mal. Y se van a preguntar entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues yo lo que hago es que meto la pieza al horno en frío. Así es. Meto las piezas al horno y a partir de ahí lo enciendo. Pongo el cronómetro y espero que la temperatura vaya aumentando de 0 a 130 grados centígrados. Cuando la temperatura ya está en 130 grados centígrados, a partir de ahí, que aproximadamente he calculado que pasan entre 5 y 10 minutos, a partir de ahí, inicio el cronómetro para que me cuente los 30 minutos. Así es, hasta que la temperatura logra llegar ahí. Pero me vas a decir, oye, pero entonces tus piezas estuvieron más tiempo a una temperatura menor. No pasa nada porque mis piezas sí van a estar por 30 minutos a 130 grados centígrados, con la diferencia que el calor va a ir aumentando poco a poco y no de golpe. Última recomendación, pero no menos importante, ya que te ayudará bastante, es poner tus piezas en papel encerado cuando lo estás horneando. El papel te ayudará a que las piezas no toquen directamente la bandeja y no se peguen o el choque de temperatura por el material de la bandeja. Es muy importante que utilices el papel, el termómetro y la temperatura correcta. Te recomiendo que hagas tus propias pruebas. Esto es lo que a mí me funciona. Y pues si te gusta la bisutería, si tienes alguna duda o pregunta, déjamela en los comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal y a mis redes sociales para que aprendas más sobre arcilla polimérica.